esta casa con su gloria. Tú llena esta casa, Señor. Una vez más. Vamos, que se oiga tu voz. No solo quiero que lo cantas, profetízalo. Vamos, dile una vez más: Señor, llena Colombia, llena Bogotá, llena los 32 departamentos de esta nación, llena los 1103 municipios de Colombia, llena el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, llena Venezuela, llena Perú, llena Ecuador, llena Argentina, llena Chile, llena Brasil, llena Paraguay, Uruguay, llena Guyanas, Centroamérica, llena Bolivia con tu gloria. Con tu gloria. Que se llene esta casa. Vamos, dile una vez más. Que se llene esta casa. Levanta tu voz y dilo. Que se llene tu casa, Señor. Vamos una vez más, que se llene. ¡Ah! Con tu gloria. Llena esa iglesia. Llena las familias de Ministerio Mía. Vamos allí. ¡Ah! Vamos, quiero un pueblo guerrero, un pueblo profetizando, un pueblo proclamando la gloria. ¡Hey! ¿Qué tal si te colocas en pie por un minuto? Por un minuto. ¡Vamos! ¡Hey! Con su gloria. Que se llene esta casa de ti, Señor. Ahora lo va a decir la iglesia. Hágame marcación allí. Sus aplausos encima de su cabeza. ¡Hey! Vamos, que lo escuche el cielo una vez más. Hey, hey. Hey. ¿Está listo? 1, 2, 3, 4. ¡Hey! Que se llene esta casa, Señor. Una vez más. Llena esta casa con tu gloria. Vamos, dáselo fuerte a Jesús, quien vive, y a su nombre. Señor, te damos gracias. Esta mañana hemos venido para recibir de tu palabra. Permítenos escuchar, oír
interpretar y manifestar tu palabra a esta generación. Hoy, Señor, las naciones están sedientas de ti. No hay quien pueda levantar hoy dedo de autoridad para decir: yo puedo solucionar esto. Solo la oración de los justos. El poder, la operación, la revelación de los justos es el que puede traer sobre nuestra nación paz, tranquilidad, reposo, prosperidad, bendición. Depositamos todo lo que tenemos, todo lo que somos en ti, en el nombre de Jesús. Levante su mano con la que más duro pega y diga conmigo: Señor, háblame, porque te escucho. Fuerte el aplauso a Jesús en esta mañana. Aleluya. Y si tú me preguntas, pastor, ¿cómo se está logrando esto? Antes de esto te quiero dar el título de esta predicación es cómo operar en momentos y lugares hostiles. ¿No lo aprendimos? Cómo operar en momentos y lugares hostiles. Puedes voltear a alguien que tienes al lado y decirle: ¿cómo vamos a operar? ¿Cómo nos vamos a mover? ¿Cómo vamos a crecer en momentos y lugares hostiles? Antes de esto quiero darte un direccionamiento. Como pastor de este lugar, yo tengo la revelación del Espíritu Santo. Mi Dios me habla, y no porque sea Mauricio Vanegas, sino porque cuando tenemos el Espíritu Santo nos habla, nos revela su palabra. Si hay algún niño menor de 12 años, por favor, pueden salir a su clase infantil con la profesora Lady. Muy bien. Estos preciosos niños pueden salir a su iglesia infantil. Allí no los vamos a distraer. Allí les vamos a enseñar de la palabra, porque estamos levantando verdaderamente esa verdadera Colombia del avivamiento del Espíritu. Amén. En días pasados, los partidos oficialistas del gobierno, no es un secreto, hermanos. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra el espíritu que hay detrás de una estela de gobierno, y creo que lo he venido predicando de una manera muy clara y abierta al mundo. El oficialismo, los grupos, los partidos oficialistas a este gobierno, afines a este gobierno, en días pasados presentaron en esta última tercera o cuarta legislatura, ¿verdad? Ya la última, el último año de gobierno de este gobierno actual. Y pasaron un proyecto bastante extraño. Recuerdo que en el año también, déjeme decir, yo rememoro mucho esto porque yo no puedo dejar pasar lo que los profetas hablaron en antaño. Y hubo una predicación en un camp en 1900, no, eso ya fue en el 2007, debió ser 2008. Dios, a través del pastor Benny Hinn, habló algo y dijo: hay 3 momentos de la iglesia en donde primero se burlaron de la iglesia, se reían, se mofaban de nosotros. Luego les tuvieron miedo a la iglesia, cuando fue creciendo le tuvieron miedo, y al final les tuvieron respeto. Y esto es algo que está pasando en este momento con Colombia. La iglesia siempre fue menoscabada, menospreciada, fue señalada, los aleluyas, los faldas largas. A esos de la iglesia manténgalos dentro de sus templos, mientras nosotros hacemos el país que queremos. Durante muchos años, llevamos 214 años, ¿verdad?, de vida democrática, desde aquella batalla del 7 de agosto que dice Santander, Francisco de Pablo Santander dijo: las armas nos dieron libertad, pero las leyes las armas nos dieron independencia, pero las leyes nos trajeron la libertad. Yo siempre la cambio, yo digo: las armas trajeron la independencia, la palabra de Dios, la libertad. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, estoy ahí medio plagiando ahí las palabras del general. Entonces este gobierno hizo un proyecto de ley. Ese es el nombre correcto, ¿verdad, Mariate? Hemos militado tanto en esto hay una guerrera de 1000 batallas en estos asuntos de gobierno. Mira dónde vamos. Mira la cantidad de concejales que cuando comenzamos este sueño, había un concejal, no había un solo senador, por ahí uno que otro creyente. Mira lo que tenemos hoy, y vamos por la toma total de este país, de los cristianos. No me moriré hasta ver eso realidad.
hierve la sangre, Dios mío. Y el proyecto decía que la iglesia iba a ser estrictamente regulada por un decreto, el 057. El decreto 057 que propuso los partidos de gobierno consistía en que toda facción, se puede decir, o todo avistamiento de expresiones religiosas o de fe, eso es contra los cristianos. Hare Krishna hay poquitos, ¿cierto? Budaísmo hay muy poquito en Colombia. Islamismo hay, pero realmente el cristianismo, los millones de cristianos. Esto era contra nosotros los cristianos. Entonces este decreto 057 pretendía regular todas las, aún hasta las palabras y las decisiones del gobierno. Decía: quien no esté acorde al gobierno del cambio será perseguido, o en su defecto, la palabra correcta era, se le cancelará su derecho a hacer reunión pública y se le quitarán sus personerías jurídicas, que son nuestras licencias ante el Ministerio del Interior y de Justicia para funcionar como iglesia. Es decir, tenemos una licencia que nos permite funcionar como iglesia, con o sin personería jurídica. María T, vamos a funcionar, ¿de acuerdo? Pero era un peligro y nos pusimos a leer el decreto y decimos, bueno, ¿y si no estamos de acuerdo a qué? Ahí no especificaba acuerdo de qué. Entonces, llegando al fondo jurídico, si una iglesia no estaba a favor de este gobierno, la cerraban. Si una iglesia levantaba una voz en contra de una política pública de este gobierno, entonces iba a ser perseguida. Nosotros dijimos, no, esto es una persecución directa y una encerrona contra nuestra fe. La fe no tiene que estar politizada. Entonces, ¿usted por qué habla de política? Porque no es la iglesia quien se tiene que politizar, es la política que se tiene que cristianizar. Tome nota para que la ponga ahí en su. Nosotros vamos a cristianizar todas las esferas del poder de esta nación, pero la iglesia es independiente. Y entonces ese decreto iba así. Pero salimos casi 6 millones, casi 5 millones, perdón, de personas a adorar a las calles, a proclamar a Jesús. Y el miércoles se dio por enterrado ese decreto. No va. En reunión con el Ministerio del Interior, el ministro dijo: no, señores de la fe, tranquilos, eso no va. Eso nació muerto y ahí lo sepultamos. No va ese decreto. Es una maravilla cuando la iglesia ora, cuando la iglesia se reúne, cuando la iglesia profetiza. No hay poder de las tinieblas que pueda detener el movimiento de la iglesia. Diga al que está a su lado: debemos operar en momentos, lugares y circunstancias hostiles. Vaya otra persona a su lado y dígale: el mejor terreno para el crecimiento de la iglesia es la crisis. Diga al que está a su lado: no esperes a que todo esté bien para crecer, para multiplicarte. Ven, cuéntame algo aquí. Yo sé que te daba un poco pánico escénico, pero mire este testimonio. ¿Qué pasó desde que tú comenzaste, Milena, a venir a esta iglesia, a dejar tus semillas? Porque Milena me llamó a contar un testimonio tremendo. Y el testimonio, mira, allí te están viendo de muchas naciones, Van a ver fácil en esta semana 2,000 personas. Cuéntanos aquí en la cámara y a todos los que estamos aquí, ¿qué pasó cuando tú comenzaste a venir a esta iglesia y comenzaste a sembrar en esta iglesia? ¿Qué pasó? Cuéntanos lo que tú me contaste por chat. Mira este micrófono. Bueno, buenos días. Ya el pastor lo dijo, no soy muy experta hablando en público. Pues la verdad sí teníamos un conocimiento de obediencia, que es siempre diezmar, ofrendar, y lo hemos venido haciendo. Mi esposo sin querer también lo ha hecho, o de una manera obediente también lo ha hecho, y hemos visto cómo Dios nos ha respaldado todo este tiempo. Hemos mejorado mucho, salimos de muchos compromisos que teníamos económicos, y cada día, pues sin pensarlo, han llegado muchos reconocimientos. De hecho, el martes tengo que ir a Cartagena, me gano un premio en la compañía y tenemos un almuerzo con el presidente de la compañía, y bueno, nos van a hacer el reconocimiento a todos los que cumplimos todo este tiempo, pero el crecimiento ha sido impresionante. Tuvimos la oportunidad de mudarnos a un lugar más bonito, pues más cómodo para todos,
y la verdad es que sí hemos visto el respaldo en muy poco tiempo, porque fueron situaciones que duraron, como le conté yo, hasta una semana, y pudimos resolver muchas cosas que venían, y pues obviamente hemos sido, ¿qué le digo? Hemos visto el respaldo de Dios sencillamente por ser obedientes. Cuéntame algo, Milena, y cuéntaselo a toda la iglesia. Tú me escribiste algo importante, y es que ustedes lograron hacer en este año lo que en la historia habían hecho. ¿Qué pasó con ese testimonio? ¿Qué sucedió? Yo tengo, pues si Dios lo permite, en septiembre voy a tener 9 años de estar trabajando en la compañía. 9 años, escuche esto. Y yo pienso que en los últimos 7 meses, lo que llevamos hasta ahorita casi 8, he crecido mucho. Wow. En la compañía como nunca. Precisamente por eso el martes tengo el almuerzo que tengo. Y ha sido pues obviamente el respaldo de Dios. Digamos, de alguna manera mi esposo siempre ha creído y me ha recalcado de pronto en momentos en los que he estado como que, ¿será que si quiero? Me dice, recuerda cuáles son tus bases. Y a veces sin quererlo ha sido él quien me ha recordado todo ese tipo de cosas. Y la verdad es que ser obediente a los principios que sabemos que debemos cumplir y que a veces dejamos de último porque pensamos que no, los gastos, los compromisos, poner por encima de todo eso a Dios, yo creo que es la fórmula perfecta para poder crecer. Lo que no, mira, escucha esto, yo resumo tu testimonio en lo siguiente, Milena. Lo que no hizo en 9 años, Dios en 7 meses desató algo salvaje sobre esta familia poderosa, porque aquí está pasando algo, está la gloria de Dios. Te bendigo, Milena, un aplauso por favor. Bienvenidos, esta es su casa y lo mejor viene para sus vidas, amén. Ya conmigo, el Dios de Milena y el Dios de esta iglesia es mi Dios. Ya conmigo, ¿cómo operar en momentos y lugares hostiles? Me regala un par de minutos para esta palabra. Escuche esto, Pablo motiva a la iglesia de Éfeso. Una de las iglesias más queridas de Pablo era Éfeso, y él motivó a caminar bajo la operación y la impartición del Espíritu Santo. En la carta a los Efesios nos da la razón por la cual el Espíritu de Dios debe ser impartido en los hijos de Dios. Usted debe decir hoy, quiero que la palabra de Dios sea impartida en mi vida. ¿Para qué? Para garantizar el movimiento exacto, la hora exacta, el momento, el lugar exacto, para que se manifieste el poder de Dios en nuestra vida. Ahora, pero ¿cómo pudo el apóstol Pablo operar de una manera como lo hizo hasta tal punto de convertir a Éfeso? Ni siquiera fue la iglesia de Éfeso, sino la ciudad de Éfeso, en la capital del evangelio por 400 años. ¿Qué debió pasar allí? Y aquí yo quiero relatarte algo, y es lo siguiente. El apóstol Pablo llega a Éfeso, como muchas de las regiones donde predicó. Llegó a Roma, llegó a España, llegó a la antigua Francia, llegó a la Asia Menor, y todo lugar donde llegaba el apóstol Pablo ya había una estructura religiosa. Cuando el apóstol Pablo, Jesús, los apóstoles y el apóstol Pablo se desarrolla, había una fuerte influencia del imperio romano y del imperio griego en ese entonces. Los dioses de los griegos los adoraban en Éfeso, y los griegos eran tan responsables que tenían un dios para cada cosa: el dios del amor, el dios de la guerra, el dios del fuego, el dios de la naturaleza. Tenían templos repletos de esculturas de sus dioses. Entonces llega el apóstol Pablo a plantear un nuevo Dios, a decir, vengo de parte de Jesús a predicar el evangelio. Los Éfesos, los que vivían en Éfeso, le decían a Pablo, ¿y por qué tenemos que creer en tu Dios? ¿Qué tiene tu Dios diferente? Acá tenemos un Dios para cada cosa. Pero cuando ellos comenzaron a notar que el Dios de Pablo era diferente a sus dioses, que el Dios de Pablo hablaba, que el Dios de Pablo vivía, que el Dios de Pablo realmente se daba a conocer de una manera poderosa, dijeron, este Dios es diferente. Hace 8 días creo que lo prediqué, y hablamos hace 15 días tal vez, cuando hablamos del apóstol Pablo, cómo fue admirado por el poder de Dios, la manifestación del poder de Dios a través de él. Y logró que una ciudad politeísta, es decir, con muchos dioses, con la adoración de muchos dioses, inclinaran su corazón a Jesús, el hijo de un carpintero, el hijo de una virgen desposada. Pero allí había poder de Dios, y toda Éfeso cayó bajo un poder del Espíritu Santo, tanto así que tuvo un avivamiento de 400 años, catalogada como la capital del avivamiento por 400 años. Pero ¿cómo hacía este Pablo para hacerlo? Para llegar a una ciudad y transformarla.
para llegar a una ciudad y que lo reconocieran los gobernantes de esas ciudades. ¿Cómo hacía Pablo para llenar iglesias, para llenar lugares? Tenía el poder, diga conmigo, tenía el poder. Dígalo fuerte, tenía el poder del Espíritu Santo. ¿Está preparado? Te lo voy a explicar. Efesios 1, versículos 15 al 23. Allí te va a salir en pantalla. Dice la palabra del Señor, Efesios 1, 15 al 23. Esté muy atento a la palabra, por favor, seré muy breve. Dice el apóstol Pablo: por causa también yo, habiendo oído de nuestra fe en el Señor Jesucristo, le decía a la iglesia de Éfeso, y del amor para con todos los santos, es decir, todos los convertidos al evangelio. El apóstol Pablo dice en el 16: no ceso de dar gracias, no paro de dar gracias a Dios, haciendo memoria de cada uno de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu, digan conmigo, de sabiduría, de revelación y conocimiento. Lo puede decir de nuevo conmigo: espíritu de sabiduría, de revelación y conocimiento, en él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza que él nos ha llamado, las cuales las riquezas de la gloria de su herencia para nosotros los santos. Cuando tenemos la operación del Espíritu Santo, somos herederos de las riquezas de Dios, y la cual supereminente grandeza. ¿Cuántos adoran un Dios grande, poderoso? El apóstol Pablo dice: la cual la supereminente grandeza de su poder de Dios para con nosotros los que creemos. ¿Hay alguien en esta mañana que está creyendo que esta palabra viene de Dios? Según la operación, escucha esto, según la operación del poder de su fuerza, a la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre, digan conmigo, sobre todo principado, toda autoridad y poder y señorío, y sobre algunas cosas. ¿Sobre qué? Todo lo que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, pise fuerte, diga conmigo, sometió bajo los pies. Oh no, pero escucho como 3 o 4 que lo están creyendo. Diga conmigo, pise fuerte, diga: sometió todas las cosas bajo los pies, y lo dio por autoridad todas las cosas al gobierno. ¿A quién le dio la autoridad? ¿A las artes, a la cultura, a los ricos, a los empresarios? No, le dio toda la autoridad a la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Wow. El apóstol Pablo estaba contestando una pregunta: ¿cómo lograste que toda una ciudad cayera bajo la influencia de Jesús tu Dios? Y él dijo: es que yo no vine en mis fuerzas, yo vine con el Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos. Es el Espíritu Santo, y él me dio 3 cosas: sabiduría, revelación y su operación para transformar toda una ciudad. ¿Estamos aquí? El apóstol Pablo dijo: necesitamos 3 cosas. Diga conmigo, 3 cosas: la sabiduría del Espíritu, la revelación del Espíritu y la operación del Espíritu. Hablaba con alguien, me hacía unas preguntas: resúmame sin tanta teología qué necesita un creyente. Yo le dije: fácil, te lo voy a decir. Nosotros los que creemos en Cristo Jesús necesitamos solo 2 cosas, y esas 2 cosas activan lo demás. Número 1, buscar a Dios. Número 2, servirle a Dios. Cuando tú buscas a Dios, activas el poder de la magnificencia, la supereminente grandeza de su nombre. Entonces me decían, me respondían y decían: ¿y dónde dejó la santidad? ¿Y dónde dejó la obediencia? Yo le dije: bueno, déjame explicarte. Cuando tú buscas a Dios, se va creando en ti un deseo de obedecer a Dios. Cuando tú buscas a Dios, se va creando en ti un deseo por santidad. Ya tú cambias tu vida, ya tú no haces las cosas que hacías antes, que afectaban tu vida, sino que ahora tienes temor de Dios. ¿Por causa de qué? Simplemente buscarle. Y número 2, cuando le sirves a Dios, Dios te va a confiar asuntos de su reino. Y escucha esto:
El ministerio de Jesús se basó básicamente en dos cosas. Número uno, en buscar a su Padre. Y número dos, en servirle a su Padre. Ya conmigo, buscar a Dios y servirle a Dios. Comienza por practicar esas dos cosas: buscar a Dios y servirle a Dios. Cuando Daniel fue echado en el foso de los leones, leones hambrientos, sedientos o hambrientos por carne, metieron a Daniel y a sus amigos. Daniel era un gran profeta de Dios. ¿Y sabes qué pasa? Al otro día llega Nabucodonosor, el hombre más poderoso del mundo, el Donald Trump tal vez, el Vladimir Putin, un hombre, un Xi Jinping, un hombre poderoso, y se asoma al foso de los leones y dice: Daniel está vivo, no se lo comieron los leones. Y Nabucodonosor dice una palabra: Daniel, te voy a sacar de ese foso, porque al Dios al que continuamente tú sirves te ha librado de la boca del león. Diga conmigo: servir a Dios me da poder. Vamos a ver por este lado: servir a Dios me da ¿qué? Y el apóstol Pablo entendió eso, buscó a Dios y le sirvió a Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos crecer? ¿Cómo nosotros nos podemos multiplicar y ser influencia en este tiempo? Porque el mejor terreno para multiplicarse la iglesia es la crisis. ¿Alguien me oyó esto? Y te lo voy a explicar. Israel en tiempos de Moisés fue libre cuando estaba en crisis con Egipto. Moisés se convirtió en una gran nación cuando había crisis de hambre en la tierra. Israel fue librada de Asiria. Israel en la Biblia fue liberada de Roma. Fue liberada del mismo gobierno de Jerusalén en ese entonces, Agripa. Que cuando Jesús nació, escúchame esto, cuando Jesús nació, ya nació con sentencia de muerte. Jesús estaba en la panzota de su mamá y ya había un decreto por parte de Herodes, gobernante del mismo Jerusalén, de su misma nación, donde decía: todo niño primogénito que nazca por orden gubernamental, eso es lo que llamamos crímenes de Estado, maten a esos niños. Entonces María tomó a su hijo allá en la panza. Ah, no, ya había nacido. Ya había nacido. Mauro, regálame ahí. ¿Había nacido? Ya había nacido, ¿verdad? Sí, nació en Belén, ¿no? Está bien. Nació en Belén y de ahí tomó su hijo porque se enteró del decreto y se fue a Egipto, 3.5 años. Y tomó a José bravo porque ese hijo no era de él. Y se fueron en Toyota Burbuja, que eran los pollinos o los burros en ese entonces. Cogieron burro y se fueron a Egipto. Pero escúchame esto: Jesús no había nacido cuando ya tenía sentencia de muerte. Y Jesús se desarrolló su ministerio de poder durante toda su vida bajo amenazas de muerte. ¿Entiendes esto? En cierta manera, algunos tienen controversia con esto, que los discípulos eran los escoltas de Jesús. Y muchas veces Dios utilizó a los discípulos para que no le hicieran daño a Jesús. ¿Estás entendiendo esto? Entonces Jesús, para desarrollarse, para llegar a cumplir el ministerio más grande de la historia, tuvo que desarrollarse con sentencia de muerte, con problemas de religión, con persecuciones, en un ambiente absolutamente hostil. Pero en medio de las circunstancias hostiles, Jesús hizo milagros. En medio de circunstancias hostiles, Jesús resucitó a los muertos. En medio de circunstancias hostiles, Jesús venció la muerte y se convirtió en Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque, como decía mi esposa hace un instante, la pastora decía: no esperes a tener millonadas para servirle al Señor. Con lo poco y en medio de la crisis, cuando le sirves a Dios, Dios desata poder, multiplicación, milagros y maravillas para los que creen, dice el apóstol Pablo, en esta palabra. Diga conmigo: creo en esta palabra. Ya conmigo: sabiduría, revelación, se me fue el tiempo, operación. Verso 17, te va a salir en pantalla: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, versículo 17, Efesios 1, 17. Mira lo que dice el apóstol Pablo: para que el Señor, el Dios de quién. ¿Cuántos tienen por Dios y por Padre el Padre de Jesús? Ya conmigo: Él también es mi Padre. Amén. Entonces el apóstol Pablo dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu. ¿De qué? De sabiduría, de revelación y conocimiento. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, se activa el poder del Espíritu Santo en ti.
Y cuando viene el Espíritu Santo, la palabra que hoy vengo de parte de Dios para tu vida es impartir la palabra, el poder, la unción y la revelación del Espíritu en tu vida. ¿Alguien lo quiere? Atrape esa palabra. Digan conmigo, impartir. La palabra impartir traduce lo siguiente: es dar o distribuir algo, especialmente de carácter no material. Es transferir, transmitir, distribuir, dar o repartir. Impartir básicamente es transferencias divinas. Cuando tú le entregas, Jason, tu vida a Jesús, Él transfiere sobre ti el poder de Dios. Vamos a decirlo por esta nave. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, Dios te transfiere el poder de su Espíritu en tu vida. ¿Escucha un amén de la iglesia? Ahora, el apóstol Pablo dice: para que el espíritu de sabiduría, de revelación y de operación sea sobre nosotros. ¿Está aquí? ¿Está aquí la iglesia? Escúcheme, sabiduría, digan conmigo sabiduría. Versículo 17, regálame referencia a versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Diga de nuevo, sabiduría. La palabra sabiduría en el griego es la palabra sofía. Y esta palabra también es un adjetivo que es sofos, y quiere decir que el que tiene sabiduría es una persona que es sabio, hábil, inteligente y experto. Dígalo conmigo, sabiduría es ser sabio, ser hábil, inteligente o experto. La revelación del Espíritu viene para darte su sabiduría. La sabiduría te da habilidades. El Espíritu Santo te da una habilidad creativa. En el estudio de la Trinidad, desde lo teológico, se dice que el Espíritu Santo es la parte creativa de la Trinidad. Él ayudó a crear. Él es el que da vida, Él es el que diseña, es el arquitecto. Dios habla, el Espíritu Santo crea y Jesús le da la vida. ¿Me entienden eso? Digan conmigo, sabiduría. Es la habilidad y la inteligencia y la sabiduría. ¿Por qué el apóstol Pablo dice: si ustedes reciben al Espíritu Santo tendrán sabiduría? Porque a él le preguntaron: ¿cómo hiciste que toda una ciudad se transformara a tu Dios? Wow. Y él dijo: porque no vengo con mis propias palabras, sino tengo una sabiduría, tengo un sofos, tengo un sofía, tengo la revelación del Espíritu que hace que la gente vea más allá de sus dioses de yeso. ¿Escucho un amén de la iglesia? ¿Entendemos esto? Ahora, sabiduría es aquello que nadie puede entender. Y aquí quiero entrar en materia con algo. Por favor, déjese de direccionar por su pastor. Déjese de direccionar por un hombre que tiene sabiduría de Dios. Porque yo tengo al Espíritu Santo y tengo sabiduría. Pero usted también puede tener el mismo espíritu que yo tengo. Si comienzas a intimidar con el Espíritu Santo, vas a tener sabiduría. ¿Estamos aquí, iglesia? Ahora, pero te digo esto por lo siguiente: las naciones cada vez van peor. Las economías, el orden público. No hay gobernante que se levante y nos prometen todo el paraíso posible. Va a cesar la violencia, voy a traer prosperidad, se va a acabar la sangre, va a haber equidad, va a haber igualdad, va a haber para todos. Esto será como las revistas de los hermanos allá de los testigos de Jehová, todo en cristal. Entonces toman el poder y las naciones peor. ¿Por qué, hermanos? Esto no es cuestión de orillas políticas, es porque elegimos personas con carencia del Espíritu Santo en su vida, por ende no tienen la revelación para gobernar bien una nación. Si hay una ausencia del Espíritu Santo en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio, en tus hijos, no habrá la sabiduría para sacar a nuestros hijos de la droga, para sacar a los muchachos de la homosexualidad, del lesbianismo, del pandillismo. No hay cómo. Entonces matémonos unos a otros es la solución, porque no hay un espíritu de sabiduría que diga: yo voy a gobernar esta nación conforme a la sabiduría del Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo dice, digan conmigo, sabiduría.
¿Qué es sabiduría? Habilidad para hacer las cosas. Número 2, digan conmigo, revelación. No escuché, revelación. Dice la escritura. La palabra revelación viene de la palabra griega apocalipsis. Esta palabra también tiene un origen en el término apocalipsis, que significa literalmente levantar el velo, descubrir algo que estaba oculto o desconocido. La palabra revelación, que es apocalipsis en el griego, quiere decir revelación, descubrimiento, quitar el velo. También significa mostrar algo que estaba oculto, desconocido, ya sea por medios divinos o humanos. Y la palabra, por último, la palabra apocalipsis o revelación es manifestación de una verdad secreta y oculta. Diga conmigo, manifestación de una verdad secreta u oculta. Nadie sabe cómo hacer crecer y enriquecer nuestras naciones cuando estamos en una nación rica. Cuando estamos en unas naciones como nuestros hermanos de Venezuela, están sobre piscinas, mares, océanos de petróleo, 300 años de reserva de crudo nafténico, pero están pasando una crisis bastante fuerte porque eligieron gente sin sabiduría de Dios. Países como Europa, que su per cápita es millonaria, es decir, la distribución de la riqueza de todos sus habitantes, y ha crecido significativamente la indigencia o los habitantes de calle y la pobreza en países europeos como España, como Francia, como Alemania. ¿Me entienden esto, iglesia? No hay quien. Estados Unidos, de sus 333 trillones de dólares de PIB, han perdido miles y millones. Por eso los últimos gobiernos han intentado recuperar. Hagamos grande América. Pero si no lo hacen bajo la revelación del Espíritu, ninguna nación podrá salir al otro lado. Y si pasa con una nación, pasa con una vida, pasa con una familia. Diga conmigo, apocalipsis. ¿Qué es apocalipsis? Revelación. Diga conmigo, necesitamos el espíritu de la revelación. ¿Qué es la revelación? Me quedo con esto: el descubrir lo que estaba oculto. Cuando tú tienes la revelación, escúcheme esto, iglesia, por favor, porque voy terminando. Son 3 términos, voy en el segundo, termino con el siguiente. La palabra revelación es que Dios te va a revelar el secreto de hacer riquezas en medio de circunstancias difíciles. Te estoy diciendo que revelación es tener salud en medio de momentos de pandemias. Te estoy diciendo que tener revelación es descubrir cómo hacer una familia feliz en medio donde todos los matrimonios se acaban. Te estoy diciendo que la revelación del Espíritu te puede hacer un ser humano feliz mientras la gente se suicida por depresión. Tú estarás feliz gozándote en el Señor. ¿Por qué? Porque la revelación te da el secreto de descubrir lo que el mundo no puede descubrir. Yo pensé que le ibas a dar un aplauso al Señor o un amén. Estamos aquí, iglesia. Diga conmigo, revelación. Y por último, operación. Digan conmigo, operación. Versículo 19, por favor. Quiero que la iglesia lo lea conmigo, para que el espíritu de sabiduría, de revelación y la operación del Espíritu Santo esté en nosotros. Léalo conmigo. La cual, la chiquitita presencia de Dios, ¿cómo dice? ¿Cuántos adoran a un Dios super eminentemente grande? Los que adoran a un Dios pequeñito, quédense callados. Pero los que adoramos a un Dios grande, léalo conmigo. Y cuál la super eminente grandeza de Dios, ¿para con quién? Yo pregunté, ¿para con quién? Los que ¿qué? ¿Cuántos están creyendo esta mañana la palabra? ¿Cuántos están creyendo que van a salir con un espíritu de poder de este lugar? Oh, no, yo no sé. Vamos a volver a continuar allí. Según la operación del poder de su fuerza. Diga conmigo, operación. Fueron las 3 cosas que necesitó el apóstol Pablo para transformar Corinto
Fueron las tres dimensiones del Espíritu que el apóstol Pablo necesitó para transformar Éfeso, para transformar Tesalónica, para transformar Roma, para transformar Grecia, para transformar lugares donde no había cabida para otro Dios. Pero allí esas naciones terminaron arrodilladas al Dios de Pablo. ¿Por qué? Porque él no vino con una propuesta política, él no vino con una propuesta económica, él no vino con una propuesta teológica o una propuesta filosófica. Él vino con la operación del Espíritu. Wow, yo no sé cuánto. Alguien que diga, o está muy difícil de entender, o alguien está diciendo, no me puedo ni mover, me pusieron la inyección ahí. Ya conmigo, Dios me está hablando y yo lo estoy creyendo. ¿Qué necesitamos? Sabiduría, revelación y la operación del Espíritu. Ya conmigo, operación. ¿Qué traduce operación? La palabra operación, del latín operatio, y de la palabra griega ergón, significa trabajo o acción. Diga el que está a su lado, trabajo o acción. La palabra operación en griego, vamos a ver cómo está mi griego. Sheirourgia significa trabajo manual, y es el origen de la palabra cirugía. ¿Y qué es una cirugía? Que implica la manipulación mecánica de estructuras anatómicas con fines médicos. La palabra operación, que es trabajo manual, dice ejecución de algo, conjunto de reglas, escuche esto, que permiten, partiendo de una o varias cantidades o expresiones llamadas datos, obtener otras cantidades o expresiones llamadas resultado. Uy, el pastor está muy técnico hoy, explíqueme eso. Vamos a ponerlo muy fácil. La operación del Espíritu es que lo que tienes en la mano lo puedes convertir en N veces más gigante, más poderoso, más próspero y más gigante. Ya conmigo, operación del Espíritu. ¿Qué hace una cirugía? Toma unos elementos y sana un cuerpo. Cuando tú tienes, Nuri, el poder del Espíritu Santo, así Dios te entregue una aguja y un hilo, puedes convertirla en la próxima gran empresa de esta nación. Porque no necesitas un respaldo político, no necesitas un banco, necesitas el poder de Dios, porque Él es el que da el poder para hacer las riquezas. Diga conmigo, los hijos de Dios, con poco podemos hacer mucho si tenemos la operación del Espíritu Santo. Vamos a aplaudirle al Señor. Alguien que le aplauda al Señor esta mañana. ¿Me estás entendiendo, iglesia? La cual, versículo 19, rápido, terminemos. La cual la supereminente grandeza de su poder para con todos nosotros los que creemos, según la operación. Revelación. Revelación, diga conmigo, es ver, entender, comprender lo que otros no. Número 2, sabiduría es conocer lo que otros no conocen. Vamos a volverlo a decir, es conocer lo que otros no conocen. Ahora te das cuenta por qué llegan a un gobierno y salen con un poco de tonterías. No saben cómo hacerlo, no tienen ni idea qué hacer. Se ganaron el poder, pero no tienen ni idea cómo pacificar una nación. No tienen cómo hacer prosperar una nación. No saben cómo acabar con el hambre. No saben hacer ciudades igualitarias, o por lo menos equitativas. No saben. Este gobierno lleva 53 ministros y ninguno ha hecho nada. ¿Sabes por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios. Y esto no tiene que ver, hermanos, con orillas políticas, discúlpeme. Por eso, iglesia, nosotros los estamos preparando para la toma espiritual de esta nación. Yo no me voy a morir, y se lo dije al Señor, no me lleves hasta no ver un gobierno rendido a los pies de Dios, lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Estamos aquí, iglesia? Ya conmigo, operación es
tener algo y convertirlo en buenos resultados. ¿Entendiste eso? Ya conmigo, los hijos de Dios, con poco podemos hacer mucho. Goliat tenía una maquinaria, David el Espíritu de Dios, y con una piedra mató a un gigante. Nosotros con una adoración podemos hacer que esta nación vuelva a los pies de Cristo. La marcha de los cristianos, qué ridículos como colocan en el internet, qué ridículos se ven los cristianos marchando. Pero cuando marchamos se caen decretos, cuando marchamos no hay más violencia, cuando marchamos algo pasa. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios le da la operación a los hijos de Dios para hacer algo que el mundo no puede hacer. ¿Me están entendiendo a esto? ¿Hay alguien aquí que esté creyendo la palabra? Diga conmigo, hoy creo en la palabra. Diga conmigo, a los que creemos. Levanta tus dos manos porque quiero verlas levantadas al cielo. Profetizo sobre tu vida, iglesia, que hoy vas a recibir el espíritu de sabiduría, el espíritu de la revelación y el espíritu de la operación. Empresarios de esta iglesia, con poco van a hacer mucho, con poco van a hacer grandes fortunas, con muy poco van a hacer mucho. Pastor, yo no pude estudiar mi carrera universitaria, no me dieron. Si tienes la sabiduría de Dios, vas a hacer grandes ideas, grandes desarrollos, grandes descubrimientos, porque el que tiene el poder del Espíritu Santo, de lo poco puede llevarlo a lo mucho, y de lo poco puede hacer algo grande que cambie y transforme la generación de Colombia, de América Latina y de los países de la tierra. Vamos, apláudale. Colóquese en pie, iglesia. Oh, aleluya. Alguien que diga amén. Alguien que diga amén. Romanos 8:11 dice, y el Espíritu, Romanos 8:11, y el Espíritu. ¿Y quién? Les voy a enseñar algo teológico. Cuando ustedes vean en la Biblia Espíritu con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Cuando está con E minúscula, es el Espíritu del hombre. ¿Entendido? Y si el Espíritu con E mayúscula, es decir, si el Espíritu Santo que levantó de los muertos a Jesús vive en mí, Él mismo vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Mateo 28:19-20, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: por tanto, vayan y hagan discípulos. Como rayos hacemos discípulos? Bautícenlos e impartan. Diga conmigo, hay que impartir. ¿Qué es impartir? Intercambiar. Bautícenlos e impartan sobre ellos al Padre, al Hijo y a la revelación, la operación del Espíritu Santo. Enséñenles, diga al que está a su lado, esta mañana nos están enseñando cómo tener poder del cielo, enseñándoles que guarden todas. ¿Cuántas? O lo que me conviene, o lo que no me da pereza como cumplir. Diga conmigo, todo lo que Jesús enseñó tengo que guardarlo, lo que Él nos mandó. Y he aquí, dice el Señor, yo estaré con ustedes hasta el fin del último suspiro de su vida. Usted tiene el mayor respaldo. Usted no se va a ir de este mundo, ni se va a morir se va a morir y se va a ir de este mundo hasta que usted no haya cumplido hasta el último plan y propósito que Dios colocó en su vida. Y Él le dice: yo te voy a respaldar hasta el último suspiro, hasta el último momento estaré contigo. El que se meta contigo se mete conmigo. El que se meta con la iglesia se mete con el Padre. Alguien que diga amén. Ya conmigo, poder del Espíritu. Diga al que está a su lado: tienes el respaldo del Espíritu Santo. Dígale al que está al lado: Jesús le manda a decir. Dígaselo, Jesús le manda a decir que Él estará contigo hasta el último momento, en el bueno, en el malo, en la crisis, en la ruina, en la miseria, en la enfermedad. De allí te va a sacar, allí va a ser el algo grande y te va a llevar a momentos y lugares de grandeza. Diga conmigo, vamos a aprender. Y mi amigo Jeffer, ¿qué se hizo? Diga conmigo, vamos a aprender a operar en circunstancias difíciles y adversas. Qué hermoso cuando mi esposa, la pastora, dijo, y eso es un mal de muchos: Señor, cuando tenga un sueldo de 10 millones, yo traigo una ofrenda a la iglesia. Así no opera la Biblia. La palabra de Dios dice: sean fieles en lo poco,
Porque la operación del Espíritu no comienza cuando tienes lo mucho, comienza cuando tienes lo poco. Y de eso poco, diga conmigo, de lo poco. Pero en Cristo Jesús lo puedo convertir a mucho. No, dígalo a ver. Diga conmigo, de lo poco. Pero en Cristo Jesús lo puedo convertir en mucho. Sus ventas son 100,000 pesos. Prepárese para facturar $1,000,000. Oh, somos 100, preparémonos para hacer 5,000. No sé si me estás entendiendo esto. Ya conmigo, lo poco que tenemos, si tengo la operación del Espíritu Santo, lo transformaremos en grandes proezas. No sé si lo estás entendiendo. Yo siento la presencia del Espíritu Santo aquí. Usted no se puede ir de este lugar sin que haya recibido algo grande del Espíritu. Déjame ver tus manos, déjamelas ver. Padre, profetizo sobre esas manos abiertas la operación de tu Espíritu. Enséñales a salir de la ruina, de la escasez. Enséñales a salir de la enfermedad. El médico les dijo que era irreparable. Yo digo que es reparable en el nombre de Jesús. Señor, hay depresión, deseos de suicidio, deudas impagables. Señor, en esas manos hay poder del Espíritu para transformar circunstancias. Muéstrame esas manos, porque quiero profetizar. Dios te da poder para que todo lo que llegues a hacer en ese momento de crisis sea transformado por momentos de alegría, por momentos de bendición, por momentos de sanidad. Hay algún enfermo en tu casa y no vino, vayan con esas manos, pongan las manos en la cabeza de sus enfermos y serán sanados. Oh no, es que el pastor no me visitó en la semana. Te estás yendo de este lugar con un poder para que tú puedas decir: alejo de mi tienda la aflicción, alejo de mi casa la tristeza, alejo de mi casa el conflicto. Sí, amén. Y su palabra nunca cambia. Donde hay 2 o 3, allí te vas, amor. Vamos, diga sí, amén.